¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, sean bienvenidos a este video. Mi nombre es Juan Ramón Trujillo. El día de hoy vamos a presentarles el tema de el estudio de una sentencia. Esto en la materia de Derecho de Ejecución de Penas por la licenciada Luisa Polinar Leiva. Bien, este trabajo se centra precisamente en un análisis detallado de una sentencia penal. Esto con el propósito de ver si se aplicó la perspectiva de género durante el proceso judicial. Para esto vamos a remitirnos a la sentencia definitiva hecha por el juez unitario del Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Judicial Suroriente con sede en Tehuacán. En esta sentencia resuelve el juicio oral número 10 diagonal 2019 diagonal JO diagonal TEH. En estos párrafos hablamos sobre una reflexión en la que vemos cómo la clasificación del delito nos ayuda, o le ayuda, mejor dicho, al juzgador a determinar la gravedad de la infracción, la pena aplicable, a ver cuál es la descripción típica y cuál es la antijuricidad de la conducta. A su vez también hablamos sobre cuán importante es que exista la perspectiva de género para garantizar una justicia igualitaria. Y vemos cómo el correcto funcionamiento tanto del proceso penal, la ejecución de pena y el análisis judicial representan la proporcionalidad y la sensibilidad de la garantía de los derechos a los que podemos ser partícipes cuando se trata tanto como de siendo la víctima o siendo en este caso el sentenciado. Bien, el delito que vamos a analizar a continuación y que es presentado en la sentencia es el delito de feminicidio. A lo largo de este estudio que he realizado en este formato, tenemos una división muy interesante. En principio hablamos de una clasificación jurídica, que la tenemos en esta parte, ahorita la vamos a ir detallando. Tenemos la clasificación jurídica, tenemos los hechos, tenemos los puntos o aspectos generales dentro de la carpeta judicial administrativa. Tenemos la audiencia de lectura y explicación de sentencia y el fallo que el juzgador emite. Hablamos sobre la perspectiva de género y esto, que es la parte más importante, la tesis que nos lleva a los elementos constitutivos del feminicidio, aquí sujetos. Es algo que vamos a ir detallando a lo largo de este video. Bien, ¿por qué puse al final de este trabajo? En base a lo explicado en el video de la sentencia, en materia de que no logran recabarse en el inciso de un elemento del delito, el nexo de causalidad, dada la insuficiencia de las pruebas, se absuelve al enjuiciado. ¿Cómo la ven? Esta es una sentencia muy interesante y vamos a ir paso a paso para entender cómo si hubo perspectiva de género y cómo, aún tratándose de un delito tan grave como lo es el feminicidio, se llegó a la conclusión por el juzgador. Obviamente la conclusión que él dictó, ¿no? Que ahorita la vamos a explicar. Ahí ya leímos que fue absuelto en este caso. Si bien es cierto, hablamos de una sentencia pública, por lo tanto se entiende que no tenemos acceso a nombres, a fechas, a números o a datos personales en lo general. Por lo tanto, entiéndase en esta situación en particular que en el feminicidio va a haber dos participantes. Va a ser el actor quien comete la conducta, que va a ser un hombre, y va a ser una mujer, la víctima, quien hoy en día ya es una oxisa. Estos hechos se dan cerca del municipio de Tehuacán. Por eso me pareció importante e interesante analizarlo. Ahora bien, vayamos a entender y vayamos a estudiar cuál es la clasificación jurídica. En primer término, como es de cajón, el artículo 11, donde nos define qué es delito, la acción u omisión que sanciona la ley penal. El artículo 13, la conducta dolosa, se habla de que hubo intención, de que los elementos de que se coincide con los elementos del tipo penal, de que se prevé el posible resultado típico y aún así se quiso y aceptó la realización del hecho descrito por la ley. El artículo 21, fracción primera, nos habla de la responsabilidad de quienes cometen un delito. En este caso son de concepción, preparación o ejecución.
para más exactitud, hablamos de la ejecución en este caso. El artículo 338 y sus fracciones consiguientes, tanto como su apartado bis, nos habla sobre el feminicidio. En primer lugar, el feminicidio es o se da cuando existe alguien que prive de la vida a una mujer por razones de género. Estas fracciones que están enmarcadas aquí son evidentemente las que el Ministerio Público presenta a la hora de que exista su clasificación jurídica. Tenemos a la fracción segunda, que el sujeto activo lo cometa por celos extremos respecto a la víctima. La fracción tercera, cuando existan datos que establezcan en la víctima lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, violencia sexual, actos de necrofilia, tormentos o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Fracción sexta, que empleando la perfidia aproveche la relación sentimental, afectivo de confianza entre el activo y la víctima. Fracción novena, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Bien. Por último, en el apartado bis tenemos la sanción de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a 1000 días de salario. Una vez entendido que esta es la clasificación jurídica que emite el Ministerio Público para vincular el proceso y para continuar todo el proceso penal al responsable, en este caso al hombre, de haber cometido este delito, es necesario como que ver que aparentemente es superficial, pero ¿por qué? Porque con los hechos, las pruebas, los testigos y todas las periciales que más adelante vamos a ir revisando, llega a ser el Ministerio Público, es importante. Ahora, los hechos. Los hechos en la sentencia obviamente son muy extensos. Obviamente son hechos donde te los va narrando a pie de letra y te va señalando con total relevancia y precisión cada una de lo que sucede, cada una de las cosas que suceden. Sin embargo, en lo que yo escribí aquí, me parece que son las partes más importantes y que hay que entender para después entender cuál es la resolución que emite el juez. Bien, esta situación nace el 22 de febrero de 2017, cuando siendo aproximadamente las 0:0 horas, el acusado priva de la vida a la víctima de feminicidio. Primeramente le da puñetazos en su cara. Bueno, aquí para no hacer una lectura cansada, les voy a explicar la situación. ¿Qué es lo que nos dice la sentencia? En base a los hechos que narra el MP, a raíz de las pruebas de las que va allegándose a lo largo de su investigación. Nos dice que en esta pareja ya existían antecedentes de celos. Entonces, días anteriores, aquí lo podemos ver, el 19 de febrero de 2017, la mujer, Oyo Exisa, es encontrada abrazada con otro sujeto. En ese momento, el hoy acusado, o en ese entonces acusado, le dice: me la voy a llevar, desatando una pequeña riña entre el sujeto que la abrazaba y el sujeto que iba por ella. Es decir, uno el sentenciado y otro el que estaba abrazándola. Podemos entender que ya existían celos, ya existía un coraje atravesado por esta situación que se presentaba. Sin embargo, no da como que... Eso podría justificar lo que hablamos aquí en la fracción segunda, que el delito de feminicidio se ha cometido por celos extremos respecto a la víctima, ¿ok? Bien, ¿qué nos dice la historia? Los hechos, perdón dicho, no es así una historia, pero los hechos. Que en la noche, la madrugada, a la medianoche del 22 de febrero de 2017, mientras la pareja se encontraba durmiendo, resulta que la mujer se levanta y el hombre nota que ella no regresa, que tarda en regresar, que simplemente pareciera que se fue. Por lo tanto, él sale a buscarla con una lámpara y la encuentra caminando cerca de un río. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una discusión que se da frente al río, donde precisamente la mujer le dice que se va a ir, que ya no quiere estar con ella, que ya se sale de su casa definitivamente. Y cuando éste la encuentra y obviamente le dice todo eso, le pregunta que si no piensa en sus hijos, que por qué se quiere ir, cuál es su problema. Y en ese arranque de coraje,
el hombre le lanza puñetazos a su cara. El primero, los primeros dos puñetazos hacen que se caiga al suelo, por lo que cuando sucede esta situación de que ella cae al suelo, este hombre resulta traía un machete en la cintura, un machete aproximadamente de entre 10 y 15 centímetros de largo, su hoja, a lo que él hace consiguiente es que le da dos machetazos, uno en la cabeza y otro en la cara, lo que evidentemente le ocasiona la muerte. Esto, según el médico legista, le provoca un traumatismo cráneoencefálico, más un traumatismo cerrado de tórax, que es evidentemente producto de un instrumento cortocontundente y contunciones, y provoca pues las heridas que hacen que la señora pierda la vida. Después de estos hechos y una vez que comienza a correr por ejemplo, aquí tenemos dentro de los puntos generales, me pareció importante que pusiéramos que el juicio oral, el auto de partido de juicio oral se dicta el 29 de octubre de 2019 y no es hasta el 10 de enero de 2020 cuando el juzgador emite el fallo correspondiente y el 17 de enero se señala la audiencia de lectura y explicación de sentencia. Ahora, antes de ir a lo bueno de lo bueno, quiero que quede claro que la perspectiva de género se va a dar una vez que se busque tutelar los intereses jurídicos de la vida, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia cometida por razón de género a que tiene derecho una mujer. Sin embargo, esto es con relación al tipo penal de feminicidio, porque como lo mencioné en las últimas palabras, es una conducta relevante para el derecho penal. Pero ¿qué es lo que pasa? También existe una perspectiva de género en relación al proceso penal. Por lo tanto, si estamos hablando de que una mujer debe de recibir justicia, también un hombre, porque esa es la perspectiva de género. Precisamente que se hallen tanto el hombre como la mujer en igualdad de condiciones para poder tener acceso a una justicia igualitaria. Y bien, ahora, aquí va a empezar lo bueno. Vamos a ir desarrollando esto de manera muy rápida para cumplir con el requisito del tiempo que nos señala para instrumentar el video. Y tenemos lo que es esta tesis que se publica en la Gaceta del Seminario Judicial y tiene el número de registro me parece que es 2.007.828. Perdónenme, aquí la moví, es control command P. Y como les mencionaba al principio del video, son los elementos constitutivos del feminicidio. Nos menciona en esta tesis que debe existir la preexistencia de la vida, la calidad específica del sujeto pasivo y la pérdida de la vida. Hasta aquí, en estos tres primeros puntos, el juzgador está de acuerdo con que se cumplen. ¿Por qué? Porque la preexistencia de la vida, ¿esto qué quiere decir? Que antes de que los hechos se dieran, existía la vitalidad de la mujer. Después, la calidad específica del sujeto pasivo, que fuera una mujer, a través de los peritajes, a través de lo que el médico legista determina y a través de lo que los ministeriales logran percatarse, se habla de que es un cuerpo de una mujer, del sexo femenino. Por lo tanto, también se cumple con esa condición, que la calidad específica del sujeto pasivo sea una mujer. Después, la pérdida de la vida. Hablamos evidentemente de que se pierde la vida porque los signos vitales dejan de estar ahí y la vitalidad del cuerpo se pierde. Ahora, nos vamos a detener aquí en el inciso de causa externa, nexo de causalidad. Y vamos a ver que, como bien lo menciona aquí, existe esta condición objetiva que se considera como un elemento del delito, así como el nexo de causalidad. Y que precisamente esto forma parte de lo que le da sentido a que exista un delito. Sin embargo, si esto no existe, puede formar parte de lo absolutorio, es decir, de esto que le va a permitir al enjuiciado quedar absuelto. Y bien, aquí nos vamos a remitir a la sentencia para hacer un estudio más en concreto. Como bien, ya les di el contexto, ya se las fui resumiendo, cómo funciona cada sentencia, aquí, cuáles son los antecedentes y cuáles son los hechos. Aquí permítanme, vamos a ponerle. Y
¿Por qué hablamos de ese nexo causal? ¿Por qué hablamos de esa situación? Aquí en esta parte de la sentencia, me parece que comienza. Ya por ahí pudieron darse cuenta de cuáles son las palabras claves que nos competen en este momento. Aquí está, causa externa, nexo de causalidad. Nos dicta la existencia de una causa externa que sea el motivo de la pérdida de la vida de una mujer, siendo esta condición sin la cual dicho resultado no hubiese acontecido. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que si no se hubieran dado los hechos en base a como menciona el nexo causal, no habría existido un delito, por lo que se refiere a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo aconteció la muerte de la mujer, y así concatenar una conducta con un resultado. Bien, ahora, esto es importante y quiero que quede bien claro, porque nos va a dar la respuesta a la duda que pudiera aparecer al final de este video. Ahora, aquí vamos hablando de las pruebas que va presentando, aquí es el análisis que se hace, el interrogatorio, el aporte demostrativo. Y vamos a ir viendo estas líneas, falta de aportación de teoría del caso de la fiscalía. Este es en el primer apartado, ¿ok? Después, acá más abajo tenemos elementos negativos de fiabilidad y de credibilidad interna del menor de edad. Aquí se supone que la pareja tenía hijos y cuando a estos les hacen el interrogatorio resulta que todo lo que dicen no concuerda con nada de lo que habían dicho. No recordó quién fue la persona que lo asistió durante su entrevista ni quiénes se encontraban a su alrededor, aclarando que incluso no se acordaba si había estado presente su tío. Asimismo, este testigo manifestó que no recordaba qué era lo que había declarado. Y obviamente, si hablamos de que se celebra la audiencia en 2020 y esto fue en 2017, existe lógica de que pueda olvidarse de esos aspectos. Sin embargo, aquí como dice, no recordó a qué hora había visto a su madre el día 22 de febrero, si la volvió a ver el 23 de febrero, y ni tampoco porque sus padres se fueron a casa después de estar en la casa de su abuelita. Después aquí, falta de credibilidad externa del menor de iniciales, bla, bla, bla. El testimonio, evidentemente, como podemos ver, cuenta con muchas deficiencias. Después tenemos aquí a la hija. ¿Y qué pasa con la hija? Aquí tenemos a la policía ministerial, pasa lo mismo. El perito procesador, pasa lo mismo. Vemos que su aporte demostrativo, lo que van presentando estas personas que comparecen a juicio, le siguen faltando a lo que es la teoría del caso de la fiscalía. Podemos continuar aquí revisando, leyendo elementos negativos de fiabilidad y credibilidad interna. Vamos viendo que existen una serie de puntos en los que hablamos siempre de falta de credibilidad, que hablamos de ilicitud en esta parte. Ilicitud, ¿por qué? Aquí como punto de partida conviene establecer que al momento del desahogo como prueba el testigo ya era mayor de edad. Sin embargo, durante la entrevista que fue recabada por parte de la fiscalía, este aún se encontraba en la minoría de edad, por lo que conviene destacar como premisa mayor que la prueba ilícita es aquella que se obtiene con violación de derechos humanos y la licitud tiene lugar desde la investigación inicial y complementaria. Ahí nomás, para que vean el análisis que está haciendo este juez. También lo que puede producirse en el desahogo de la audiencia de juicio oral es lógico, lo que conlleva a la nulidad de la prueba. ¿Ok? Después continuamos estudiando, continuamos leyendo, continuamos viendo qué es lo que sucede. Aquí vemos que en el fragmento del interrogatorio también existen muchas deficiencias de acuerdo a las ideas. Ahí tenemos los testimonios especiales y vamos un poquito más rápido. Vamos a ver que siguen existiendo estas faltas de credibilidad, que sigue existiendo esta ilicitud. Aquí nuevamente vemos que existe la ilicitud. ¿Y esto por qué? Aquí hablamos del peritaje.
la obtención de los medios probatorios no resulta menos trascendental la completa protección de los derechos humanos. Se deben privilegiar los derechos constitucionales sobre la averiguación e investigación de hechos ilícitos. Aquí. Algunas actividades de obtención de prueba afectan no solo derechos humanos, sino también fundamentales. Y aquí vemos que tanto en la investigación, como bien lo mencionaba, inicial, como la investigación final, vemos que existen estas violaciones. Aquí vamos a leer este párrafo a la literalidad y entender qué es lo que nos dice. De todo lo anterior se puede concluir que la sola intención de alguna de las partes de pretender que se incorpore o que se valore una prueba ilícita resultaría una alteración o vulneración de la lealtad procesal. La mala fe de los litigantes en cuanto a la actividad probatoria conduce a la ineficacia, pues es constitucional y convencionalmente imposible que una prueba concurra a formar convicción judicial en estas condiciones. O sea, que debemos de entender que desde el principio ya hubo mala fe, porque las personas, en este caso los que estaban ofreciendo pruebas, tanto la fiscalía como la defensa, sabía que ya existían ahí vicios en las pruebas, que ya existía ahí una alteración. Después, los actos ilícitos no se pueden aprovechar o beneficiar a su autor. Aquí en la conclusión vemos que no se tiene acreditar el elemento fáctico de la acusación. La fiscalía no demostró que le dio los puñetazos, le dio 2 puñetazos, lo que les platicaba al principio, que cayera al suelo, que quedara inconsciente, para que sacara el machete. Nada de eso lo pudo lograr demostrar. Ni un solo órgano de prueba declaró que se hubiera levantado la señora, que hubiera salido, que hubiera ido por el río y que inmediatamente volteara hacia el acusado. Ahora bien, aquí tenemos la investigación, cómo debió de haberse hecho. El juzgador, en este orden cabe destacar que para este juzgador la razón de que no se llegara al nivel de convicción de la fiscalía descansa en la falta de una investigación de calidad, siendo en este caso como lo dispone la primera sala de lo que les mencionaba yo. Y esto también forma parte de otra tesis que es muy interesante, de todas las diligencias que debe de realizar el Ministerio Público antes de aventarse así nomás a lo bruto. Después aquí vemos otra serie de parámetros con los que no se cuentan, no se agotaron todas las líneas de investigación posibles, no llegaron a juicio oral las siguientes pruebas, personas que ni se presentaron, los tíos que no declararon, la abuela que no declaró, el comandante que tampoco declaró, ninguna diligencia que se hizo en el lugar de los hechos, no hubo peritaje en mecánica de lesiones ni el hecho. Razones que llevan al tribunal de enjuiciamiento a no tener por acreditado el cuarto típico materia de nuestro estudio consistente en la causa externa nexo de causalidad, y por tanto, dada la metodología lógica y sistemática de la teoría del delito, resulta ocioso entrar al estudio de razones de géneros planteadas por el caso en proceso. ¿Por qué? Porque si no se cuenta, como bien lo veíamos acá, con la causa externa y el nexo de causalidad, ¿para qué continuar al tema de las razones de género? ¿Ok? Causa de exclusión del delito. Al no haberse acreditada la conducta externa anexa de causa del tipo penal de feminicidio, se actualiza la falta de alguno de los elementos del tipo penal, lo que implica la existencia de una causa de delito, y que nos da como resultado una prueba insuficiente. Y cuando el juez resuelve, nos dice que no se tiene por acreditado el delito de feminicidio. No es procedente la realización del juicio en reproche contra el autor material y directo, y se absuelve de los hechos punibles, así como que el levantamiento de medidas cautelares, que se le quiten, en este caso la prisión preventiva oficiosa, si tuviese una garantía. ¿Y qué tal? Así resolvió el juez Gerardo Gutiérrez Galloso. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este tema? Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante cómo se da la situación de que obviamente los hechos hayan sido como hayan sido, hubo una víctima
hubo una mujer que perdió la vida. ¿Y existe perspectiva de género? Por supuesto que sí. Podemos hablar de la perspectiva de género. Porque aun cuando sucedieron tantas situaciones, y esto ya es mi opinión que forma parte del trabajo en cuestión, yo considero que fue un correcto estudio el que hizo el juez, porque sería violatorio de derechos humanos, iría a hacer algo peor en el sentido de que por tratar de privilegiar, en este caso, la vida de una mujer, que evidentemente es malo, ¿no? Y evidentemente habla de que nuestras autoridades son incompetentes, pero no por ello tenías que encerrar a otra persona, ¿no? Y es lo que dicen, o sea, así debe de funcionar la justicia. Si te corresponde a ti como la defensa trabajar para que tu cliente, o en este caso la persona a la que se le está imputando, salga, evidentemente te vas a valer de todos los medios y vas a buscar que el juzgador analice tu situación desde la perspectiva de género que lo amerita. Por lo tanto, considero que el estudio de esta sentencia es importante y es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos deja ver cómo verdaderamente sí existe este trabajo por parte del juzgador de analizar con fundamentos no solo en la Constitución, sino en los tratados internacionales y ver cuándo hay vulneración de derechos humanos y cuándo no. Así que, compañeros, los invito a leer un poco más sobre estas sentencias, a estudiar un poco más, a ver cómo en lo simple también existen condiciones objetivas y cómo hay que estudiar cada día, prepararse más, trabajar más. Eso sería todo por mi parte, espero les haya gustado el video y nos vemos.